y verso 20. Salmo 107 y verso 20. Vamos a leerlo, queridos hermanos, en esta hora de la tarde. Muy bien, creo que ya Shiriakó, ¿verdad? Porque es muy conocido estos versículos. Salmo 107 y verso 20. Vea usted lo que hace el Evangelio cuando el hombre lo vive de verdad. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Tome su lugar, hermano, meditemos en estas palabras. El versículo 20, cuya cheque la función poderosa del Evangelio, cuya cheque que el Evangelio no causa daño, el Evangelio causa bien. Si usted puede leer el versículo 41, levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. En el verso 20 envió su palabra. ¿Qué pasó? Los sanó y los sacó de su ruina. Y el versículo 41 levanta de la miseria al pobre. Lea el versículo ahí, por favor, hermanos, versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Habla de sufrimiento, habla de calamidad espiritual, moral, familiar y económica. La palabra hierro se está hablando de prisión. La palabra hierro habla de sufrimiento. La palabra aflicción, y cope pobril, y cope fracaso, cuánta miseria, pero vino esta palabra y nos trajo una vida mejor. Y por eso es el Evangelio, es poder de Dios, porque cambia al hombre en su aspecto moral, o sea, del pecado. Te saca del vicio, te saca del adulterio, te saca de cuánta cosa, te hace una mejor persona. Y siendo el hombre una mejor persona, entonces saca de la ruina económica, porque el verso 41 saca dice, hermano, al pobre de la miseria y lo bendice Dios. El Evangelio tiene un efecto, hermanos, integral en la vida del hombre. El Evangelio tiene un efecto grande en toda la familia, y por eso esta tarde, acción de gracia por las bendiciones, porque el hermano Antonio estaba arruinado. Hermano Antonio y muchos de nosotros, mujer, hombre de Dios, estábamos en la ruina. Estábamos en la pobreza, estábamos en la escasez económica, estábamos, hermanos, sufriendo hambre y sed. No había cómo salir adelante, pero Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Alguien da un aplauso al Señor. Gracias, porque me has sacado de la ruina. Tu palabra hizo un cambio y me trajo grandes bendiciones. Porque lo primero que hace el Evangelio es transformar el corazón del hombre. El Evangelio lo primero con pensar
Y estando el corazón cambiado, estando el razonamiento en su juicio cabal, entonces automáticamente viene la segunda parte, que son las cosas materiales. Pero primero Dios sana el corazón, sana la mente, sana la vida del hombre. Y estando el hombre en su condición de hermanos de bien delante de Dios, empieza Dios la bendición material. Bendición. Y seguramente estamos bendecidos. No hablamos de millones, como dijo el hermano. No vamos a hablar de un edificio de 8 o 10 niveles y que usted sube a su cuarto en un ascensor o en gradas eléctricas. No, tal vez una escalera de madera para que suba usted a la terraza de su casa. Pero con eso le hace feliz. Eso lo hace realizado y poco a poco irá mejorando, poco a poco seguiremos avanzando, porque la bendición de Dios no se acaba, la bendición de Dios no se termina, la bendición de Dios es para siempre. Pero lo primero que hizo el Evangelio, envió su palabra y lo sanó. La enfermedad era una enfermedad espiritual del hombre. Y estando el hombre en una condición de una enfermedad espiritual, entonces estaba afectando la economía, estaba afectando la familia, estaba afectando las propiedades. Pero cuando el hombre sana de parte de Dios su vida espiritual, entonces viene ahí la bendición material. Pero ojalá que haya prioridad a lo material. Ojalá ya no estemos, hermanos, darle el primer lugar a lo material. No, el primer lugar es la vida espiritual. Las cosas materiales son añadiduras. Añadiduras quiere decir que en segundo plano. Añadidura quiere decir, hermano, que no es lo principal, solamente es parte de lo principal, que es la relación con Dios. En toda la historia bíblica encontramos muchas historias acerca de la prioridad. Yo quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 12, versículo 13. Que Dios bendiga al pastor Lucas. Ahí está su nombre en la Biblia. Lucas capítulo 12, versículo 13. Jesucristo desde hermanos amados empezó a dar las enseñanzas bíblicas. Jesucristo echó a recorrer lugares y daba su palabra, daba acerca del reino, hablaba del perdón de pecados, hablaba de la vida eterna. Pero surge algo interesante en esa historia tan real, verdadera, y este hombre se le llamó el rico insensato. ¿Por qué? Leámoslo. Capítulo 12 y verso 13 de Lucas. Le dijo uno de la multitud. Este hombre también estaba con los que oían la palabra. Este hombre también estaba en la reunión donde Jesucristo estaba dando la enseñanza. Este hombre era parte del grupo que estaba escuchando acerca del reino de Dios. Este hombre estaba ahí parado, estaba escuchando, oyendo. Ahí estaba él también. Era parte de la multitud. Pero qué pregunta. Dijo: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mire, Jesucristo en el versículo 2 estaba hablando de la levadura de los fariseos. Jesucristo en el versículo 4 estaba hablando a quién se debe temer. Verso 8, el que confesare delante de los hombres. Estaba hablando de temas espirituales, estaba hablando de asuntos de la vida eterna, estaba hablando del pecado. Y esta pregunta no ha nada que ver con la espiritualidad. Este hombre muy preocupado en lo material.
No preguntó, Señor, ¿cómo debo perdonar? Señor, ¿cómo debo orar? Sino que le dijo, Señor, dile a mi hermano que me parta conmigo la herencia. Y este ejemplo también se vive en nuestro tiempo especial. La vida es más allá que las cosas materiales. La mayor preocupación de hoy en día de los hombres y mujeres son las cosas materiales. El dinero no es pecado. Las cosas materiales no son pecados. Todo es parte de una bendición, pero hay algo más importante que ello, las cosas espirituales. Pero este hombre pensaba en lo material. Seguramente era un hombre rico, dice aquí la historia. Este hombre tenía tanta propiedad, pero quería más todavía, y por eso se le llamó el rico insensato, porque tenía mucho en lo material, pero no tenía nada en la vida espiritual. Ojalá un rico insensato. De repente ya cochargil, tenés carro, negocios, pero te estás alejando de Dios. Eso es un rico insensato, porque tiene las cosas materiales, y las cosas materiales son pasajeras. Las cosas materiales se van a quedar. Las cosas que vemos son pasajeras y se quedan en este mundo. Jesucristo, su hijo, hermanos amados, que ganar el hombre, si gana todo el mundo, pierde su alma. O sea, el alma es lo más importante. El alma es lo más importante de esta vida, pero lamentablemente el alma no le damos importancia, le damos más importancia al cuerpo físico, donde está el alma. Mire la inversión que hacemos para la parte física, pues tanto veo ya al doctor, al doctor. Cualquier cosa, doctor. Cojo hachab es menos para la ropa, pero charera. Ya, pechribar ruta, bueno, mira, ya ven, pues. Y puede ser que ya no cabe en su ropero, pero quiere más. Porque el problema de nuestro mundo actual, hay una prioridad en la parte externa y no se piensa en la parte interna, que es el alma. Y por eso el alma, ¿por qué debe ser lo más importante? Porque cuando, hermano, dice la Biblia allá en Eclesiastés, que el cuerpo regresa a la tierra donde fue tomado, pero el espíritu, donde está el alma, regresa a entregar cuentas con Dios. Entonces, lo que debe ser más prioridad sería el alma, pero no al revés, no marché. Lo más importante es nuestro cuerpo. Soktir chuek. Mujer que cena ya está pensando chuek. Soktir chuek. Soatsiek, soishep, sokano. En que tres chico hepip kulchi chuek. Que ora con oración. La gente no pregunta la oración, la gente no pregunta ayuno, la gente no pregunta vigilia, la gente pregunta qué va a comer mañana. Y es posible, ya están pensando en el año nuevo. Que el año pasado eso hicimos, todavía falta 2 meses y ya está pensando en comer. Este hombre hace una pregunta, pero una pregunta incorrecta. Una pregunta lejos del tema que Jesucristo estaba dando. Refleja la carnalidad de este hombre, refleja su inmadurez, refleja la falta de espiritualidad, porque sabía usted que nuestras preguntas y respuestas definen nuestro nivel espiritual, nuestra madurez como persona que somos. Una pregunta es algo, un delatador de tu vida que llevas.
Una respuesta que callado, ahí está definiendo tu espiritualidad. Por ejemplo, que dice que hermanos, este día, tal día, se suspende la vigilia. ¿Qué dicen algunos? Aleluya. Shaqtao, pastor, shaqtao, lo tomaremos en cuenta. Máquina. No dice Dios vi, kot vigil, chaclap, sucanaklap, no chico jebshi. ¿Quién va a estar pensando en eso? ¿Qué? Porque cuando no hay espiritualidad, tu respuesta delata el nivel espiritual que llevas. Tus acciones delatan tu falta de espiritualidad. Y este hombre lanza una propuesta, lanza, hermanos amados, así como una petición, pero su petición no es espiritual. Su petición no es para su vida en relación a su alma, sino que él hizo una petición, pero pensando en lo material. Porque hay algunas personas que ya no necesitan nada y siguen trabajando duro. Tienen plata, tienen dinero, empleados trabajando en el negocio, grandes terrenos, grandes propiedades, carros al gusto y todo está perfectamente bien. Y siguen trabajando duro. Viene la pregunta: ¿para quién trabajas? Porque ya no deberías de trabajar, pues. Ya pues que es la cachal, deberías ya agendar todas las actividades que quieres. ¿Para qué vas a trabajar? Ah, no, pero el empresario tiene más y sigue queriendo más. Eso nos damos cuenta que para las cosas materiales somos muy trabajadores, pero para la parte espiritual somos muy haraganes. Porque estaba pensando, Señor, decirle a mi hermano que me dé una parte de la herencia. Bueno, era rico y quería más todavía. Es increíble, hay personas que tienen ya de todo y dejan de comer, hermano. Yo creo que come mejor un pobre que un rico, hermano. Porque el pobre está ahí, pues hermano sucoach también su bol cokleba adentro. Costa tocan cututs pesque, petev cucut corruxija. Feliz el pobre y el rico ya ni come, hermano, gastritis tiene. Ya le pegó la úlcera. Ya le pegó la diabetes y eso debería estar pero re feliz. Pero ¿sabe por qué? Porque su mente no ha sido renovado por Jesucristo. Y tiene, pero no come bien. Mire, y si va comiendo, pero en el carro 3 de la mañana, le dice al copiloto, a su esposa, o a ver quién va a comer, pásame mi pan, chale ahí, me lo das, me lo como poco a poco. ¿Por qué no te paras, hombre? Si, hermano, ya tanto pisto tenés y todavía vas comiendo así. Dame el fresco donde está. Y va dándole ya. ¿Qué tal está, puchi? No, hombre, hermano, parate, hombre. Detén el carro, arrinconate por ahí, come bien. No solo que tremenda argil y no comes bien. Ese es un rico insensato. De aquí está, y si es usted, disculpe, hermano. No tenemos tanto, pero tampoco nos falta. Y con lo que tenemos estamos felices. Y van a venir más bendiciones también, porque todavía no estoy viejito, ¿vale?
Con 50 años que tengo y para vivir 80 me faltan 30 años de bendiciones. Pero el asunto es de que el rico insensato no solo que tiene, no necesita trabajar y se sigue matando trabajando. Sigue aguantando hambre, sigue aguantando sed. Mientras el pobre ahí calienta su cafecito al gusto del cliente. El pobre que va manejando ahí, café todo frío. Ay, hermano. Es terrible situación porque la preocupación es muy materialista, pero dice mi Biblia, el Señor Jesucristo dio algo muy importante. ¿Cuánto le dan aplauso, Señor? La Biblia tiene mucho que decir acerca del dinero y cómo debe ser nuestra relación con las cosas materiales. La Biblia, aparte de hablar de vida eterna, también habla de bendiciones materiales. El capítulo 12 de Lucas nos sitúa entonces en un discurso de Jesús, un discurso en el que toca diferentes temas espirituales. Jesucristo habla de 5 temas importantes que rodean, hermanos amados, que no deben ser ignoradas. 5 lecciones en el caminar espiritual. ¿Y cuáles son esos 5? Renuncia a la hipocresía, porque está hablando del verso 1 de Lucas. Y el tema segundo que estaba hablando era la renuncia a la acumulación, el verso 4. Y luego sigue hablando, hermanos amados, la renuncia de la preocupación, verso 22 al 34, la renuncia a la negligencia, verso 35 al 53, y renuncia a la incredulidad. 5 temas que Jesucristo venía hablando, y eso enseña entonces que la Biblia tiene mucho que hablar de las cosas materiales. Número 1, renunciando a la acumulación egoísta, verso 13 al 21. Hermano, pensemos en un momento en la actitud de este hombre. No sabemos su nombre ni de dónde era, pero dice que era un hombre quien es, pero sí podemos ver que su corazón estaba totalmente alejado de Dios, pensando en cosas materiales. Lo que nos ilustra o podemos entender de esta historia es el efecto del dinero en el corazón humano. El dinero es una gran bendición cuando se sabe utilizarlo, cuando hay madurez en poder manejar la economía. Pero el dinero viene a ser un pequeño y grande problema a la vez cuando no se sabe administrar la economía. El dinero no es pecado. El dinero no es un arma que mata, que destruye. El dinero es una bendición de Dios, pero la actitud del hombre y la falta de espiritualidad hace que el dinero cambie dirección y se convierte en algo malo por la mala administración. Hermanos amados, lo material tiende a distraernos de aquello que es lo espiritual. Jesús estaba enseñando de temas espirituales. Este hombre interrumpe al maestro, interrumpe el tema, interrumpe entonces la atención de las personas y lanza esta petición. No estaba Jesús hablando de cosas materiales. Su pregunta estuvo fuera del contexto de la enseñanza de Jesús. Rápidamente Jesucristo pasa por alto su pregunta y aprovecha para enseñar principios espirituales. Jesús entonces no solucionó su problema de las herencias, pero solucionó el problema que estaba en su corazón. La respuesta fue con un enfoque espiritual y de actitud. Primero le dijo acerca de la advertencia: cuídate de la avaricia, versículo 15 que van a leer. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Entonces las riquezas materiales no es un reflejo de la bendición de Dios para el hombre, sino que debe ser un segundo plano, porque lo más importante es la vida espiritual. Hermano, la respuesta de Jesús le dice: mira, yo no tengo nada que hablar con la herencia, no soy abogado, no soy licenciado, tampoco soy medidor de terreno, yo soy Jesucristo. Y no le dijo nada de la herencia, pero le dijo a toda la gente: cuídense de la avaricia. La avaricia es terrible, mis hermanos. ¿Por qué? Porque dice que la avaricia es querer juntar, es querer, hermanos, acumular, es querer más todavía, y teniendo la oportunidad de querer más, se descuida las cosas espirituales. Por eso que esta tarde la advertencia fue: cuídate de la avaricia. Por eso dice: mirad, vean, entiendan, comprendan, pongan atención, dense cuenta. Es un mandato del Señor, una advertencia que si no le ponemos importancia, sufriremos las consecuencias y el daño que causa la avaricia. Hermanos amados, se debe trabajar sin olvidar el culto. Se debe trabajar sin olvidar el tiempo devocional que hay, porque primero es el alma y en segundo lugar las cosas materiales. Queremos felicitar a aquellos hermanos que con el esfuerzo son muy buenos comerciantes, pero son muy buenos evangélicos. Pero hay buenos comerciantes y malos evangélicos. Muy buenos para vender, se llevan 100 puntos en el negocio, pero 0 puntos en la vida espiritual. Y ese es el problema que Jesús oí. Cuídense de la avaricia. La avaricia es un arma que destruye. La avaricia es un arma que te aleja de Dios. La avaricia es un arma de estafar para querer más. La avaricia es un arma que te va a llevar al infierno si no le pones un alto. ¿Por qué? Porque la avaricia es querer más, no importando si pierdo un culto, si pierdo aquello. Hermanos amados, es muy importante que nuestros cultos sean tomados en cuenta y buscar la presencia de Dios, y luego vendrá lo material especial. Pero cuántas personas hay y creídos todavía con su gran carro y pobre espiritual. Y la hermana creída con su gran huipil de a 5,000 y su alma está desnuda. La señorita creída con su iPhone y su vida espiritual muerto para siempre. Los hermanos creídos con su internet, con su antena ahí, muy buena señal, pero su relación con Dios se murió la señal. Hay mucha preocupación material y hay menos espiritual. Entonces Jesucristo dijo: cuidado con la avaricia. ¿Por qué? Porque es peligrosa, pero no avaricia. Trabajemos en lo material, pero hay que seguir buscando la presencia de Dios, hermano. Y cuando Cristo venga, nos vamos con Él, porque eso debe ser la prioridad. Según hermanos amados, el concepto de la avaricia, según la gramática, dice que es un deseo fuerte de poseer muchas cosas, especialmente propiedades y dinero. Hermanos amados, por eso de esta manera Jesucristo toca este tema y el corazón del hombre, porque cuando la avaricia toma posesión en el corazón, ni cuenta nos damos que ya no somos nada espirituales, algunos ni siquiera cristianos son. ¿Sabe qué dijo Jesús? Es difícil que entre un rico en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? No es por el dinero,
es por su actitud. ¿Por qué cuesta que entre al cielo? Porque ese casi no le interesa el culto. Pisto se le interesa. Y hasta aquí a veces uno le da su tiempo. Hermanos, como ustedes saben, yo no mucho vengo a la iglesia, pero Jesús está en mi corazón. Fuerte, ¿no? También. Hermanos, ustedes no mucho me miran en los cultos, pero yo sé cómo estoy con Dios y Él me conoce también. Y los otros que no entienden, gloria a Dios, amén. No, no, tranquilo, está bien. Ninka tatak ben pet bekult, pero con Dios Juan ma balakok more chirjiri. Y por eso usted ve a la esposa, ni siquiera canta, ni siquiera aplaude, que mucho polvo, que ya vamos de aquí porque ya vino el polvo, ya mucho frío, mi amor, yo creo que mejor mitad de culto yo me voy a dormir al carro y tú quédate, porque esa gente creída de una vez, hermano. Que la gente de dinero solo cuentos son. La gente de dinero manifiestan su carnalidad, no todos, algunos pues. Que no sé qué, que mira la comida que están dando, a mí no me gusta, mejor vamos a comer al centro. Está bueno, hermano pastor, disculpe, mejor nos vamos. Igual, hermano, no, si no les gusta, mejor van allá, como tienen. Ahora, hermano, o sea, tampoco venimos por dinero, pero viéndolo en otro lado, y si pero la gente que tiene pisto se va. Mire sus hijos, todos creídos, todos pantalones de 800, todos apretados, y todo cuto, sin calcetines. Y me raro esa gente, usted. No es bueno, no es malo ponerse cosas buenas, porque para eso trabaja uno y tiene pisto, dale. Lo malo es que todo eso te está apartando de Dios. Mire las hijas, pues, que sus uñas postizas plásticas con ¿qué? Color a dálmata, una su cadena de oro, otra su esclava en los pies, hasta los pies con uña. Qué postiza, ¿verdad? Todas creídas, todas orgullosas, humillan a los demás, los miran así, venite para acá, ese patojo tazuco, venite para acá. Terrible la avaricia, el orgullo, la jactancia. Se olvidan de la humildad, se olvidan de la igualdad. Se olvidan que hay que ser manso y humilde de corazón. Se olvidan que el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Se olvidan que lo material se queda, porque el alma es la que va a ir a la presencia de Dios si está preparada el alma. Pero si el alma no está preparada, se va al infierno. El infierno es un lugar así, hermanos, para mientras va a sufrir el infierno y luego se para al lago de fuego al final. Porque dice la Biblia que, hermanos, el paraíso se va al seno de Abraham. Cuando Cristo murió, hermanos amados, 3 días y 3 noches bajo la tierra, se lleva el paraíso y se lo lleva al tercer cielo. El infierno quedó bajo la tierra y el abismo está en medio. Y el hombre que muere, aunque tenga dinero, no tenga, no buscó de Dios, se va al infierno como una cárcel preventiva. Después del final de los tiempos, después del milenio, viene el gran juicio final. Sale del infierno, se pasa al trono blanco y es lanzado al lago de fuego. Ay, ¿dónde quedó el carro? Se quedó aquí. ¿Y para quién se quedó? Para el otro, ni modo que para quién. Es interesante trabajar lo material, ganar dinero, aleluya, porque es una gran bendición, pero que no te aparte de Dios. No es malo. Hay sacos de a 20,000, hermano. Usted tiene pisto, ponerle botones de oro. 10,000 con la botón, 10,000, 20,000. ¿Qué hago? Un botón, dale.
Pero busca a Dios y no te creas. Hermano, de a 10,000. Colo a de una vez. Segundo. Para eso tenés y trabajás, pero siempre hay un pero. Nunca permitas que el dinero te aleje de Dios, te aleje de la doctrina y te aleja de la normativa de la iglesia. Porque hay gente con tanto dinero que ya no respetan el pastorado y no respetan la enseñanza de la doctrina, porque tienen mucha plata y dicen: a mí nadie me manda. Y como él siempre está acostumbrado a mandar, cree que en la iglesia puede mandar también. No, te manda a tu casa y manda a tus empleados. La iglesia lo respetas, por favor. Amén, hermano. No, sí. En la casa usted manda, pero en la iglesia manda el pastor y la doctrina de la enseñanza bíblica. Entonces el peligro de la avaricia, el peligro de querer más, porque tiende a que el hombre, hermanos amados, se aleje de Dios. Pero queridos hermanos, no permitamos que todo eso venga, sino que cada día van a seguir adelante. Qué bonito decía el hermano Juan Ángel, y lo animamos a que lo sigan manteniendo, que de Joyabaj venían y se bajaban por Chinique y a pie para venir al culto. Pues qué bueno. Pero hay un mal que yo he visto, que los que viven cerca llegan tarde al culto y los que viven lejos llegan primero. Como dijo un patrón, qué cosas, ¿verdad? No solo que está cerca y todavía viene tarde, es que uno como le dijera, confía mucho. Ahora los que venimos de lejos, a ver, como yo tengo casa en Guatemala, en la zona 21, en la colonia Vázquez. Pastor, yo por allá crecí desde el año 82 en Guatemala. Y como son 5 horas, yo me traigo 7 horas corridas. No estoy aquí hora y media antes. Pero como usted vive allá, ve, solo estás calculando que enciendan el generador y te venís corriendo y por eso llegas tarde. Ni media hora, media hora después llegas, te das cuenta el dinero cómo te está dañando. Te está dando cuenta cómo el dinero te está alejando de tu ética, de tu puntualidad, de tu responsabilidad. Y por eso Jesucristo tuvo que, entonces, bueno, preguntó este hombre la herencia. Bueno, dijo, empezó en lo material, y empezó a hablar Jesucristo de lo material. ¿Qué ganará el hombre? Y termina diciendo, si gana todo Chinique, pero pierde su alma. ¿Qué quiso decir? ¿Lo material no sirve? Sirve. Pastor Antonio, si puede comprar otras 100 cuerdas, dele. Si hay más terreno, dale. Allá en Chichi ya no hay. Aunque Cuargil no hay. Egural colec, lo que en cómo se revelan las cosas. Pero no venden terreno las personas. Pero no es malo, usted puede comprar muchas cosas, pero nunca se descuida la vida espiritual, la buena conducta y la buena relación entre los vecinos, porque los que tienen pisto tienen a tener una actitud anticuada socialmente, y en vez de tener amigos, enemigos tienen los que tienen pisto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen esa actitud, ya no hablan, ya no saludan, ya no dan un jaloncito, no comparten. Y todas esas cosas son malas delante de Dios. Pero hermanos amados, que Dios nos bendiga. Dios bendiga tu negocio, tu trabajo, que Dios derrame bendiciones, pero sobre todo bendiciones espirituales. Se pone de pie, mi hermano. Vamos a orar, darle gracias a Dios por su palabra.